Vamos a pasar a la palabra. Quiero compartir sobre algo que he titulado Vivir, lo van a poner por ahí pronto, vivir junto a las aguas. Hace tiempo Dios habló de una manera muy especial a Yael sobre este versículo, lo compartió incluso con todos nosotros y me ha hecho mucho pensar durante esta semana esta frase, vivir junto a las aguas. Hay varios textos en la palabra de Dios que vamos a leer algunos de ellos donde se nos habla sobre la importancia de vivir bajo esas aguas. Imagínate que en muchas ocasiones todos vivimos momentos tan difíciles, tan complicados, que si tratamos de buscar de una manera metafórica cómo explicar nuestra vida, podríamos decir que nuestra vida es como un árbol que está plantado y muchas veces empezamos a florecer, pero vienen desiertos y vienen calores y vienen vientos huracanados sobre nuestras vidas por medio de dificultades, de problemas, de cosas que no sabemos resolver. A veces somos culpables de las consecuencias que vivimos, a veces sencillamente nos vino porque sí, pero la realidad es que muchas veces tendemos a secarnos. Y empezamos a sentir cosas como la depresión, empezamos a sentir cosas como el desánimo, nos levantamos a veces un día y no tenemos ganas de vivir. Y empezamos a proclamar de una manera vana y peligrosa el hecho como ojalá me fuese de este mundo, ojalá se acabase todo esto de una vez. ¿Verdad? Y todo ser humano estamos dentro de la posibilidad de ser secados por ese sol ardiente que a veces la vida trae sobre nosotros. Y por eso Dios en su sabiduría y en la palabra, que es un libro perfecto que revela el corazón de Dios, nos habla continuamente o muchas veces de cómo podemos saciar esa sed que a veces viene por causa de ese sol. Cómo podemos mantenernos firmes sobre nuestra tierra en esos momentos donde el viento sopla con todas sus ganas y podemos empezar a movernos de un lado a otro, a zarandearnos, pero qué importante es que nuestro árbol quede estable y firme en cuanto a esa tormenta está pasando y que cuando ya pasa yo continúo ahí plantado. Qué importante es para nosotros entender que la palabra de Dios hay secretos o hay perlas maravillosas que nos revelan cómo mantenernos firmes en medio de las tormentas. Y no solamente a mantenernos firmes en medio de las tormentas, sino que cómo mantener una vida de fruto, es decir, seguir teniendo gozo, seguir teniendo ganas de vivir, seguir teniendo anhelos por conquistar cosas nuevas, por alcanzar lo que Dios tiene para mí, por cada día estar más enamorado de tu esposo, tu esposa, de cada día querer más invertir en tus hijos, en tus hijas, para que sean hombres y mujeres de Dios, de cómo ser el mejor trabajador en tu trabajo, etcétera, etcétera. Qué importante es aprender a vivir junto a las aguas. ¿Cuántos tienen una planta en casa? Casi todos, ¿no? ¿Y de plástico? Esa no bebe agua y siempre está verde. Los hombres solteros suelen comprar plantas de plástico. Yo se lo aconsejo, porque los hombres es cierto que somos un poco desastre con estas cosas. Mi mamá vino a vivir 2 meses y medio con nosotros a casa y revivió todas mis plantas. Ahora ya él y yo trabajamos de lunes a viernes todo el día, no estamos mucho en casa y esa mujer se encargaba de echarle justo el agua que necesitaba. Y es cierto que están preciosas, gracias mamá. Pero de eso va el tema hoy. Iglesia, si nos falta el agua, morimos. Y muchas veces podemos desear ser árboles grandes, árboles bonitos, árboles que se hagan ver allí donde van.
Pero qué importante entender que precisamente la parte que no se ve del árbol, las raíces y para nosotros, nuestro interior, nuestro corazón, necesita ser regado por las aguas de Dios. ¿Estás conmigo? Vamos a leer un salmo para dar introducción a mi meditación y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Salmo 1, versículo 1, versículo 3 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Qué interesante. La palabra prosperar, que para mí tiene un significado muy especial sobre esos 3 versículos y lo que el salmista quiere revelarnos. Porque yo te quiero preguntar, ¿cuántos quieren ser prosperados en su vida? ¿Cuántos quieren una prosperidad económica? Puedes decir amén. Todos queremos que la cuenta vaya bien. No nos vamos a engañar. No, yo para ser buen cristiano tengo que ser pobre. No. Todos queremos una cuenta sana. La prosperidad. ¿Cuántos quieren salud? ¿Cuántos quieren ser prósperos en su salud? No tener una enfermedad, morirte con 150 años, pero que no molestes mucho, O sea, que puedas hacer tus cosas solo. Si no, todos queremos prosperidad. Queremos prosperidad en nuestros matrimonios, queremos prosperidad en nuestras familias, queremos tener familias sanas. Yo quiero una prosperidad en nuestra iglesia local. ¿Cuántos quieren una prosperidad en Iglesias Sin Fronteras? Y en nuestros hermanos del Escorial también. Les mandamos un beso por allá. El ser humano quiere prosperidad. Y ese texto termina diciendo que ese árbol que se queda junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja nunca se marchita, nunca se cae, y dice que todo lo que hace, todo lo que toca, todo lo que puede palpar es prosperado. Ahora, fíjate, he buscado en el hebreo qué significa prosperar y viene de la palabra tzalak. Di conmigo tzalak. Lo tienes que decir así como con un acento un poco marroquí, tzalak. Oh, muy bien, madre mía. Hasta idiomas aprendemos. Mira, esa palabra significa empujar hacia adelante, lograr o que logremos pasar algo, saltar por encima para lograr lo que estás buscando, que logres avanzar. Todo eso significa atzalak. Ahí lo tenéis, muy bien. Entonces, yo cuando empiezo a leer lo que significa esa palabra, digo, yo quiero eso. Yo quiero empujar hacia adelante para lograrlo. Yo quiero que logremos pasar los obstáculos que a veces encontramos en la vida como si fuese nada. Señor, yo quiero lograr avanzar en mi vida. No quiero estancarme. No quiero caer en una depresión, en una tristeza y quedarme ahí hasta el punto que necesite pastillas, que necesite médicos, que necesite psicólogos, que Dios los bendiga a todos ellos. Pero Señor, yo quiero pasar por encima de mis dificultades sin tener que pasar por ello. Yo quiero prosperar en mi vida. Entonces, la palabra de Dios nos da una lista en el versículo 1, versículo 2, que nos empieza a adentrar en cómo podemos ser personas prósperas, cómo vivir cerca de los ríos de agua que alimentan nuestras raíces y que hacen que nuestro árbol nunca pierda la hoja y que dé siempre fruto en su momento y en su tiempo. Pero como en el mundo tendremos aflicción, como en el mundo tendremos tormenta, como en el mundo tendremos siempre algo con lo que tenemos que batallar y luchar. El otro día le decía a una jovencita de la iglesia que está pasando por un momento difícil, dije, mira, has perdido una batalla, pero no la guerra. Y qué importante es vivir
con ese pensamiento continuamente, porque iglesia, seamos sinceros, continuamente estamos perdiendo batallas. Continuamente, ay, se me escapó una mentira, ay, dije una palabra de maldición, ay, no traté bien a mi hijo hoy, ay, cómo fui así con mi suegra. Bueno, lo de la suegra puedes permitírtelo, pero generalmente tenemos que estar continuamente luchando para saltar por encima de las dificultades. Y como la palabra indica que en el mundo tendremos todo eso que acabo de mencionar, pues mejor ni pensar en ello. O sea, si estás atravesando ahora mismo calor, sol, viento huracanado, lo que sea en tu vida, bienaventurado. Porque hoy vas a experimentar cómo la palabra de Dios te va a alimentar y te va a enseñar a cómo vivir cerca de las corrientes de las aguas para que puedas prosperar en tu vida en todo. Amén. ¿Estáis conmigo? Ok, pues vamos a la palabra y en ese texto vamos a encontrar mi primer punto. Hemos leído, cuando estamos cerca de las aguas, dice la palabra de Dios, daremos fruto y nuestras hojas no se marchitarán. Y prosperaremos. Y el secreto de todo eso lo encontramos en el versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Mira, el mundo tiene su propia filosofía. Hay corrientes que pasan y pasan y pasan y empezamos a escuchar y a oír lo que el mundo trata de enseñarnos, sobre todo en la vida. Es decir, el mundo dice, si tú te cansas de tu esposo, búscate a otro y ya que te lo buscas, por lo menos quítale 15 añitos. Es un buen plan humano, ¿verdad? Todos los que estamos casados sabemos que a veces la cosa se pone dura. No siempre es fácil. A veces me levanto con pasión y fuego y a veces me levanto quemado. Y en esos momentos de nuestra vida donde nos aburrimos de todo, mira, te aburrirás de tu coche nuevo, te aburrirás de tu casa, te aburrirás de tu esposa, te aburrirás de tu esposo, te aburrirás de tus hijos, te aburrirás. Y alguna mamá especial dice, yo no me aburro de mis hijos ya te quiero yo ver a ti. Un viernes por la tarde que quieres zumbarte, ver una buena película y tienes al niño. Ay, sí, ahí quiero verte yo, mamá. Y todos, porque forma parte del ser humano, está en nosotros. Y por eso la palabra de Dios dice, ten cuidado de qué estás escuchando en tu vida. ¿Cuáles son las fuentes de tu información? Si tú andas demasiado con una persona que lo único que quiere es trinquir, al final vas a acabar borracho perdido. No, pero yo aguanto. Si tú aguantas la 1, la 2, la 3, a la 4, para allá que vas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Si tú vas a la disco a todas horas y pim, pam y pim, aquí en la iglesia, oh Señor, cuidado con el fuego, pero es que ya te fundiste el fuego el viernes por la noche en la discoteca. Y después vienes aquí sequito, sin ganas, sin vergüenza, pero con amor. Donde está tu información, te vas a dar cuenta que te alejará o te acercará de las aguas, de los ríos, de la presencia de Dios. Por eso, cuidado donde está el recurso de lo que oyes. Y la palabra de Dios dice también otra cosa muy importante. En la ley del Señor está su deleite. Medita de día y de noche. Por lo tanto, el primer punto que quiero animarte o sacarte en esta mañana para que podamos aprender a vivir cerca de las aguas es este: su presencia y sus principios. Su presencia y sus principios, no lo que mi mamita me enseñó y yo aprendí de mi cultura y yo en mi país no sé qué y no sé cuánto, no. Sometemos nuestra vida, nuestra educación, nuestra cultura al reino, a la cultura del reino de Dios. Por eso cuando yo estoy en su presencia, estoy preocupado porque estoy tan cerca de Él que estaré preocupado de escuchar su voz.
Y yo no querré otra cosa que escuchar su voz. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú y yo nos acercamos de la presencia de Dios, y cuando tú y yo recibimos la información que viene de la fuente de Cristo, de Dios Padre, de su Espíritu Santo, empezamos a entender sus principios. Y cuando yo camino en sus principios, ¿sabes qué pasa? Que no me tuerzo ni a izquierda ni a derecha, por lo tanto ando en el camino correcto, y andando en el camino correcto, empiezo a recibir de las aguas que refrescan mi vida. Por eso hay mucha gente que se seca. ¿Y sabes a causa de qué? Escucharon todo menos su presencia y obedecieron a todo lo que el mundo les dictó, menos a los principios de Dios. Y todavía llega el tipo y se pregunta por qué está seco, deprimido, en angustia, en dolor, con ganas de suicidio. Pues sencillo. Porque la única fuente inagotable de agua, lo único que nunca te vas a cansar, lo único que es eterno, lo único que te alimenta de verdad, fielmente y para siempre, lo único que es glorioso, es su presencia y son sus principios. Amén. Punto número 2. Acompáñame al libro de Jeremías, por favor. Vamos a leer otro texto muy parecido, pero que encontramos otro jugo ahí excelente. Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8. Vamos para allá. Dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Este será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. El año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¡Wow! ¡Qué importante! La palabra importante que explota en ese texto y le da sentido es confiar en el Señor. Tu confianza en el Señor. Mira, la confianza revela la calidad de nuestro amor y nuestra fe en Dios. Yo no puedo confiar en algo en quien no tengo amor. Yo no puedo confiar en alguien en quien no tengo fe. Por eso tu confianza y mi confianza en el Señor siempre va a ir al nivel o a la temperatura de cómo esté tu amor hacia Él y tu fe en Él. Ahora, la fe sin el amor no es fe. Puede ser algo emocional, porque tú no puedes tener fe sobre algo que no amas. Y esto es un proceso muy importante que tú entiendas de cómo trabajar tu vida con Dios. Señor, quiero tener fe. Espera. Primeramente, ¿le amas con todo tu corazón? ¿Con toda tu mente? ¿Con todas tus fuerzas? ¿Con todo lo que tú eres? Porque como vivimos en un mundo donde el amor es algo que podemos manipular humanamente fácilmente, vivimos en un mundo que el amor ya no tiene sentido. Hoy amamos, mañana le odiamos. ¿Os ha pasado? A mí sí. He tenido mi mejor amigo y de repente se convirtió en un enemigo. Y esa es la vida real, humana y carnal en la que vivimos y por la que continuamente tenemos que luchar para que no ocurra esto. Porque tú y yo no tenemos que vivir en el amor que este mundo enseña. Tú y yo tenemos que vivir en el amor que la palabra enseña. En Dios es amor, es una frase que revela un corazón que tiene un amor que tú y yo, si no es a través de su presencia y sus principios, podamos entender. Si no es así, no lo vas a entender. Dios te ama sin condición y el ser humano ama dependiendo de cómo vaya la cosa. Dios ama fielmente desde el alfa hasta el omega y yo amo dependiendo si hoy me siento bien, quiero amar, no quiero amar, hoy me apetece, si me has pisado, hoy te odio.
Y continuamente estamos en esta batalla. Por eso este texto dice, el hombre que confía en el Señor, ese cuya confianza es el Señor, será como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. Entonces, Señor, yo quiero confiar en ti, pero para eso necesito entender que debo trabajar mi amor hacia ti. Y cuando yo me enamore y me enamore y me enamore más de ti, yo voy a tener realmente la visión real de quién tú eres. Y por eso podré basar mi fe sobre un Dios de lo imposible, un Dios que ama sin condición, un Dios que de gracia, un Dios que transforma, un Dios que libera. ¿Por qué? Porque te amo, porque te he visto, porque estoy contigo, porque comunicamos. Y gracias a lo que yo sé de ti, yo baso mi fe sobre mi conocimiento de ti. Y cuando yo tengo amor y paso a una fe que es sólida, entonces yo puedo decir ahora sí, yo confío en Él. Yo sé que Él no me abandona. ¿Por qué? Porque yo le amo y en mi intimidad con Dios yo he descubierto a un Dios que no me abandona. Por eso yo baso mi fe sobre un Dios real que no me abandonará. Y por eso cuando viene el momento difícil, iglesia, yo puedo decir, yo confío en Él. Porque la Biblia dice, y hemos leído en ese texto, que cuando venga el calor, que vendrá, yo confiaré en Él. Cuando venga el año de la sequía, que vendrá, yo confiaré en Él. Y nunca dejaré de dar fruto. Porque mi fruto no depende de lo que mis ojos ven o de lo que en mi vida está pasando en este momento y esta circunstancia y este proceso de mi vida, sino que mi fruto depende solamente de que Dios me ha dado identidad, propósito. Y por eso yo no soy Fabio el pastor o Fabio el constructor. Yo soy Fabio el hijo de Dios. Ahí está mi identidad. ¿Estás conmigo? Vamos a ir a Jeremías 18, muy cerquita de donde estamos. Otro texto que conoces bien. El texto del alfarero y el barro, la palabra que vino sobre Jeremías, ¿os acordáis? Pues mira, nos vamos a quedar con dos versículos que le sacamos también otra perla preciosa. Dice el versículo 3. Entonces descendí a la casa del alfarero y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Repetimos ese texto que lo entiendas bien. La vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Ok, mira, ese texto me enseña algo muy importante. Obviamente mi profesión, me dedico a la construcción, sé que hay materiales baratos que dan resultados malos. Y hay materiales caros que dan resultados profesionales. Y no hay que ser un experto en esto. Tú te habrás dado cuenta que no es lo mismo comprar un clavo en un sitio que en otro, por no dar nombres que nos graban. A ver si me van a poner una demanda. Pero todos os imagináis dónde os estoy diciendo, ¿verdad? No lo mismo. Tú compras un martillo y después del 3,30 €, no es lo mismo. Y mira, en ese texto me habla un poco sobre este principio. Dios puede ejercer esa labor de alfarero sobre nuestra vida y Él quiere edificar nuestra vida y formar nuestra vida como Él quiere, porque Él es el alfarero. Y muchas veces nosotros que somos como ese barro,
queremos decirle al alfarero que nos haga de una manera o de otra, yo soy más así o yo soy más de la otra forma, pues no me apetece hoy Señor déjame en paz, hoy mejor mañana, no, ahora me lo estoy pasando bien, quizá en un año voy a la iglesia, no, pero... Y a veces el barro quiere hablar al alfarero, déjame. Pero el que sabe es Él. ¿Quién mejor que nuestro Creador para trabajar nuestra vida? Entonces el problema, me he dado cuenta que no son las manos del alfarero el problema, no. El problema es la calidad del barro. La calidad del barro que puede echar a perder la obra que el maestro quiere hacer. Y me parece algo tan importante este punto. Me he dado cuenta que en mi vida, en los momentos donde Dios ha querido tratar conmigo y trabajar con mi vida, si yo me pongo en una posición egoísta o me pongo en una posición de autosuficiencia, si me pongo en una posición orgullosa, ¿sabéis lo que pasa? Que mi vasija se echa a perder. Porque el alfarero no tiene manera de trabajar con un barro que no se deja, que no tiene las propiedades adecuadas, que no tiene la dureza adecuada, que no tiene la hidratación adecuada. En fin, no tengo ni idea de ese oficio, pero imagino que será tan importante tener un barro de calidad en tus manos. Por eso el barro determina el producto final, puesto que las manos del alfarero son perfectas. ¿Cuál es el punto? Déjate trabajar. Déjate trabajar por Dios. No te resistas. Y yo sé que a veces cuando estamos en la rueda del alfarero es difícil. Porque hay que abandonar cosas, hermanos. Hay que dejar cosas de nuestra vieja vida. Hay que dejar de hablar de la manera que hablábamos. Tenemos que dejar de estar amargados. Pero seriamente, iglesia, la iglesia de Cristo no puede tener una cara de perro bulldog. ¿Qué tal? Expresamos la vida de Cristo. ¿Pasamos malos momentos? Sí. Pero sal rápidamente de esa posición, déjate trabajar por el Señor. Señor, quítame la mala uva que tengo. Señor, ¿por qué estoy deprimido? No lo sé, pero Señor, sácame de aquí. Yo quiero vivir en gozo, yo quiero el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, todo lo quiero para mí. Porque he entendido que el problema no son tus manos de alfarero, sino la calidad del barro de mi vida. Así que yo cuando recién me casé, recuerdo que ya él y yo jugábamos mucho a quién tenía razón, pero yo siempre tenía razón. Y por eso las discusiones eran sencillas, porque yo lo digo. Ya he vivido la paga del pecado, no os preocupéis. Y he aprendido a vivir mis conflictos matrimoniales con otra actitud. Lo que tú quieras, cariño. Y después ella me dice, no me trates como una tonta. Y yo defiendo mi postura. No, de verdad, es que no quiero discutir, vamos a hablar, vamos a solucionar. Pero dejé atrás porque yo lo digo. Y con eso en todo en mi vida. He aprendido a vivir bajo autoridad. He aprendido a entender que la iglesia es algo riquísimo que Dios me ha regalado y Dios me bendice a través de todos vosotros, vuestro saludo, vuestro amor, una llamadita, una patadita de vez en cuando, una mala cara, un escupitajos. No, escupitajos no, por favor. Porque esa es la iglesia y así nos formamos entre todos. Pero me he dado cuenta que el problema no son los hermanos. Yo tengo que mirar la calidad de mi barro. Y si algo me molesta mucho, deja de mirar al otro. Mira la calidad de tu barro. ¿Qué te parece? Si aprendes a vivir de esta manera, te aseguro que tus raíces estarán siendo alimentadas por las aguas. Y quiero dejarte el último punto. Estoy en hora.
Josué capítulo 1. Acompáñame ahí, por favor. Josué capítulo 1, versículo 6 dice, bueno, te pongo un poco en película, ¿vale? De lo que está pasando aquí. Moisés muere y obviamente pues Dios tenía promesas con el pueblo, pero el líder ya estaba viejo, tenía más o menos la edad de Alex. No, menos. Y Josué, que en textos anteriores lees, que aprendió a servir a Moisés, que aprendió a fijar sus ojos como hacía, a ver Moisés a qué hora se levanta, a qué hora busca el Señor, ay Moisés, ¿cómo reaccionará ante este conflicto? Ay, cómo ha hablado el Moisés. Y ahí estaba Josué aprendiendo del maestro. Y de repente, pues llegó su momento. Y es la parte inicial del llamamiento de Josué. Y Dios quiere hablarle de cómo él va a tener que ejercer un liderazgo sobre el pueblo de Israel. No era fácil para este joven que iniciaba los pasos de liderazgo. Y en ese texto, en el versículo 6, Dios le dice, sé fuerte y valiente. O sea, imagínate Josué esperando el consejo de Dios. No sé, Señor, mándame unos angelitos o algo que yo vea aquí tu gloria, los carros, yo qué sé, como Elías o... No. Sé fuerte y valiente. Bueno, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Y le repite, solamente, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas, ¿qué dice? Éxito. ¿Os acordáis de la palabra prosperidad? Prosperidad y éxito. La gente va detrás de la prosperidad y del éxito. Éxito. ¿Qué palabra? Hay gente que paga entradas para ver a personas que hablan sobre el éxito. Cómo tener éxito en los negocios, cómo tener éxito en tu matrimonio, cómo tener éxito en tu lo que sea que quieras éxito. Y Dios le dice, ¿tú quieres éxito, Josué? Mira, no tuvo que pagar entrada, no tuvo que sentarse 3 horas a escuchar a un parlanchín humano que está igual de fracasado que tú, porque no se ha dado cuenta que lo puede tener todo. Y un día se va a ir desnudo otra vez, sin nada, y te está dirigiendo al éxito mis narices. El éxito de la palabra de Dios, eso es éxito. El éxito de llegar a la eternidad. El éxito de agradar a Dios Padre. El éxito de tener un matrimonio que te como ya Él. Y cada día que pasa, más la amo. A veces me enfada, pero se lo perdono. Ese éxito quiero yo. El éxito que habla la palabra de Dios. Así que no hemos tenido ni que pagar la entrada, ni vas a tener que escucharme 3 horas a un parlanchín humano carnal como tú, que no va a llegar a nada como nadie en este mundo, porque nos vamos a ir desnudos. Pero yo sí que quiero llegar a ese éxito que habla la palabra de Dios y a esa prosperidad que habla la palabra de Dios. Y Dios le dijo, muy sencillo, Josué, esfuérzate, sé valiente. Ya. Pero Señor, dame algo más de chicha, no sé, trabájatelo un poco. No, esfuérzate.
sé valiente. ¿Qué significa? Porque obviamente esa es el resumen o la conclusión de todo lo que engloba esas palabras. Pero mira, para que lo entiendas, es como cuando Jesús está viendo a la multitud. ¿Te acuerdas? Había como 5.000 mujeres sin contar, o al revés, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Os acordáis de ese momento de la historia? Y Jesús, ¿qué dice Jesús? ¿Darles vosotros de comer sin vergüenzas? ¿A mí qué me pedís? ¿La visa del cielo o qué? No. Y los pobres discípulos no entendían nada, pero Jesús, si solo tenemos 5 panes, 2 pescados, 5 panes, no llega ni para un bocadillo para 5. ¿Quién se come la espina? Y Jesús les dice, no habéis entendido. ¿Qué tenéis? Esto. Y eso es a lo que se refiere el texto de Josué, esfuérzate y sé valiente. No tiene que ver con que tú tengas la solución de todo, sino que tú te preocupes de en todo momento entregar tu todo a Dios. Que tú no seas dueño de absolutamente nada tuyo. Por eso yo no me preocupo, o he aprendido a no preocuparme si la empresa va bien, gloria a Dios, si mañana fracasamos y cerramos, gloria a Dios también. ¿Por qué? Porque por fin este cabezón que ha tenido que pasar por sus tormentas ha entendido lo siguiente. Yo lo único que sé es que Dios está pidiendo mis 5 panes y mis 2 peces. ¿Qué significa, Señor? Lo que yo soy es tuyo, mi empresa es tuyo, mi coche es tuyo, mi casa es tuyo, mis hijos son tuyos, mi esposa es tuyo, esta iglesia es tuya. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, tú eres el dueño. Por lo tanto, enséñame a administrarlo. ¿Y cómo? Lo único que me pide es esfuérzate y sé valiente. Porque me he dado cuenta que Dios no bendice a vagos. Dios bendice movimiento. Por eso el Espíritu Santo, siempre que tú oigas en la palabra hablar sobre el Espíritu Santo, justo después vas a ver que hay una acción. Y el Espíritu, y llenó por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto y fue lleno del Espíritu Santo y predicó con denuedo y fue lleno del Espíritu Santo y sopló y de talar y siempre. Porque Dios se preocupa de bendecir a aquellos que se esfuerzan y son valientes. Ahora, la palabra dice otro texto que nos ayuda a completar un poquito más este principio y este punto. Todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo según tus fuerzas. Sencillo. Por eso, si yo quiero que mi matrimonio sea restaurado, yo no puedo esperar a que de repente baje el profeta Elías y que haga algo con mi mujer, que no hay manera de domarla. A este caballo con fuerza y sin freno, Señor, tócala algo. No, esto no funciona así. Esto funciona a pico y pala. Y yo le tengo que mostrar mi amor, y yo la tengo que respetar, y yo la tengo que cuidar, y yo tengo que ejercer ser marido como la palabra enseña que seamos maridos. Yo tengo que ser sacerdote de mi hogar. Cuando las cosas se desploman, yo tengo que seguir el sacerdocio diciendo, Dios está al control, Dios está con nosotros, vamos a orar, vamos juntos a la iglesia. Yo cuando falto un domingo a la iglesia, me falta el aire, no porque me he vuelto un adicto eclesiástico, no, es que me encanta buscar a Dios con vosotros. Y cuando no lo hago me falta algo. Porque amo. ¿Y por qué lo amo? Porque he aprendido a amarlo. Porque la Biblia dice, no dejéis de congregaros. Eso es lo que dice. Entonces este punto termina de esa manera. Entrega todo de ti y Dios hará el resto. Así de sencillo. Señor, cuando yo me pongo en tu presencia, quiero asegurarme que todo lo que estaba en mi mano hacer, lo hice. Tengo un problema con un hermano, Señor, lo llamé. Intenté solucionarlo, no hubo manera, me mandó a la Jahuacaca. Quizás ese pueblo existe, luego lo buscaré. Y
y tú no, en ese momento yo suelto mi peso. ¿Por qué? Porque la palabra me enseñó a humillarme y a pedir perdón. Y fue lo que hice. ¿No lo recibió? Lo siento. Yo estoy transparente con Dios. Limpio. Por eso, iglesia, entrega todo de ti y Dios hará el resto.